Polvo y miseria, bienvenido y bienvenida. Aquí está la muestra, pues, de que estamos en un lugar horrendo. Y no me refiero a este café que de plano es horrendo hasta por sus precios, sino que estamos en un lugar horrendo, es decir, en este mundo. ¿Y por qué es horrendo? Pues no por causa de Dios, definitivamente. Dios es luz y ningunas tinieblas en él. Pero entonces, ¿por qué es horrendo? Y aquí está Luis, que está aquí por la gracia igual que yo, y tú que escuchas, no para responder solamente a esta pregunta de por qué es horrendo este mundo, sino para hablar del tema a manera de introito de esta mañana. ¿Cómo estás, Luis? Pues bien, gracias a Dios, contento porque este día pues vamos a ver qué es lo que la palabra va a revelar a nuestra vida y para todos, la edificación de todos los que escuchen y salvación para honra de Yeshua. Y pues mundo horrendo, pues sí, el desastre, el ruido, el pecado, la maldad, todas las cosas que han hecho de este mundo una putrefacción, pues nos hacen ver que todo lo que aparentemente es éxito y bienestar es la máscara de algo que está a punto de acabar, y lo mejor es lo porvenir, la vida eterna. Y justamente, pues aquí me vine a sentar porque al lado está un compadre sentado al lado mío, un cadáver, ¿verdad? Y pues dentro de todo, esta es la puntada de este café de miseria, este cadáver que tienen expuesto en una silla, como si fuera un cliente, pero es buena metáfora, porque definitivamente ahí donde vemos un ser humano caminando, a menos que haya vuelto a nacer en Yeshua, pues es un cadáver viviente, un sepulcro blanqueado, ¿verdad, Luis? Sí, así es, por eso es de que por la fe en Jesús, dice Efesios 2, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muy bien. Este tema, a manera de exordio o introito, es acerca de la obsesión humana por querer preservar la vida a toda costa. Y bueno, pues esto pone de relievo este ídolo de miseria que es la vida, nuestra vida, la vida de cada uno. Y esto tiene que ver con la salud física y con muchas otras cosas. Luis, esta obsesión obviamente es producto del pecado, pero vamos a hablar aquí acerca de las consecuencias, el desgaste físico, emocional, como dicen en el mundo. Nosotros decimos desgaste espiritual, de esta práctica de a toda costa querer pues llegar a la vejez. Y hay gente, verdaderamente personas que pues anhelan vida muy larga, y vamos a hablar aquí de las consecuencias de esto. Luis. Hay diversidad de atractivos que ahora sí que ofrece la vida para que se vea atractiva a vivirla. Pero atractivos entre comillas, ¿no? Sí, porque son parte de la máscara del mundo pasajero. Lo que pasa es de que para ellos son como que de alguna manera primordial, porque pues tienen que ver con la salud, tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver con el salir adelante, el ver descendencia, tiene que ver, esos son los aparentemente lados necesarios y por otro lado positivos. Sin embargo, cuando vamos viendo cada una de estas cosas, detrás de ellas está la aflicción, el afán, el ver que se lucha por lo temporal, el ver que en realidad ¿para qué es la vida? O sea, Jesús es el autor de la vida, pero la vida que el ser humano ha escogido es el camino del árbol de la ciencia del bien y del mal, caminar en su propia voluntad, caminar en su propio destino, caminar en su propio plan, y en este sentido, pues nuestros caminos descarriados hacen que le llamemos vida lo que no es vida. ¿Cuándo se descarriaron nuestros caminos? Desde el momento de nacer ya venía el pecado imputado. Ahí nada más se fue desarrollando con el crecimiento y con la conciencia, con el sentido de conciencia. Sin embargo, pues la naturaleza caída ahí estaba, y eso es algo con lo que se debe de luchar. Es el corazón perverso y engañoso, que por un lado pretende ser bueno, pero siempre está queriendo dominar las actitudes y la voluntad y las prácticas del cuerpo. Oye, Luis, entonces también todos nacimos, sin excepción alguna, pues no solamente con el entendimiento entenebrecido, sino con la conciencia cauterizada, ¿no?
Sí, hay un motivo explicado en 2 de Corintios 4:4, donde dice que de esto se ha encargado en el mundo espiritual Satanás, el príncipe de este mundo. Dice que él ha entenebrecido el entendimiento de los humanos, es decir, no les permite ver claro, no les permite comprender. Continúa diciendo la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, hay una luz, hay un resplandor que sí es una lámpara en la vida. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, el espíritu de los hijos de luz nos alumbra, pero no quiere que caminemos en ese sendero iluminado, sino que quiere a la raza humana tener a tientas, a ciegas espiritualmente. Por eso les entenebrece el conocimiento, para que no les resplandezca este evangelio, que consiste en decir: hay una oportunidad de salir de esas tinieblas, hay una vida mejor, una vida que es en Cristo Jesús, en la tierra y en la venidera. Hay una vida que tiene verdaderos propósitos que trascenden, hechos aquí en la tierra para la eternidad, y no necesariamente hechos aquí en la tierra para los mismos humanos. Muy bien, entonces pues hay que llegar al conocimiento, a la iluminación por Yeshua, para poder entender que realmente la vida no es lo que concebimos acerca de la vida, no es lo que creemos, no es lo que suponemos, no es lo que nos han enseñado, porque pues ya lo acabas de citar, el autor de la vida es Yeshua, y sin Yeshua no hay vida. Realmente estamos como este compadrito que está al lado, como este cadáver, como esta calavera que saludó a una niña en su ingenuidad absoluta y aberrante, y le dijo: hola, calavera, y no sabe que eso es ella. Pero pues finalmente parte de esta iluminación es pues llegar a conocer quiénes somos. O sea, Yeshua hace una revelación múltiple, ¿no? Pero en este sentido doble. Nos revela quién es, su naturaleza divina, y de hecho nos hace participantes de su naturaleza divina, de acuerdo a 2 de Pedro. Pero también nos revela quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Sí, efectivamente. ¿Quiénes somos? Porque pues el licenciado, el doctor, eso es lo que somos, la mamá, el papá. Vamos al fondo. Sí, por eso citábamos que la vida es el transcurso de lo que aparentemente es necesario, pero realmente es transitorio. Y para ver esto podemos desglosarlo en 3 puntos. El primero puede ser la vida en un aspecto de no tener a Dios. Se convierte en un afán de subsistencia y en un afán de obtener todo lo necesario para no carecer de nada, y en ese sentido se vuelve competitividad. Y una obsesiva lucha por buscar o procurar toda clase de placeres y deleites. Sí, así es. Sin embargo, como el placer y el deleite es un anhelo de la carne y del corazón, por eso le llaman vida, darse ese lujo. El segundo punto podríamos llamarlo: ¿cuál es la vida en el aspecto, por ejemplo, que se quiere obtener salud, deporte, bienestar? En ese sentido es parte de las actividades que este mundo ofrece según para tener el cuerpo saludable. Sin embargo, pues vamos a notar que detrás de todo eso lo que podemos encontrar es que el cuerpo un día va a perecer, un día llega el fin de sus días, y lo que importa es el cuerpo espiritual, el alma, qué destino tiene, en quién creyó, a dónde va. Y como tercer punto... Antes de que pase ese tercer punto, pues entonces aquí vemos claramente que los seres humanos fatuamente, vanamente, puerilmente creemos que el control está en nuestras manos. Y la palabra, por citar una, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. La vida de todo ser humano está en las manos de Dios. Entonces, cuán inútil resulta esta búsqueda, esta pues entrega a encontrar o a querer encontrar y a mantener pues una salud física que pues, es volátil, errática, y está este cuerpo además sentenciado a la primera muerte. Así es, y de hecho ese es un buen punto, ese es un buen argumento para pasar al tercer punto. Muchos anhelan aferrarse a esta vida por temor a la muerte, unos porque piensan que todo terminó ahí, otros porque tienen miedo a que habrá más allá, otros porque simplemente tienen temor a morir. Entonces, en ese sentido se aferran a la vida como si fuera el único momento pasajero para vivir, y realmente solo es pasajero, pero para vivir hay una vida eterna. Aquí es donde podemos pasar el tema al segundo plano. En el mundo espiritual, el autor de la vida, ¿qué propósito tenía con darnos la vida? Ahí es donde podemos encontrar que es vida espiritual, quizás es lo que no entienden las personas. O sea, una cosa es la vida biológica, la carne es, y otra cosa es la vida espiritual, que viene por el Espíritu Santo, al alma arrepentida.
Así es, todo esto parte desde el Génesis. La comunión que tenía Dios con Adán y con Eva era de alguna manera con el ser humano era personal. En el momento en el que el ser humano escoge sus caminos y aislarse de Dios, en ese momento empieza a hacer su vida, sus obras independientes a los caminos de Dios, y eso lo alejan. En ese libre albedrío, las personas, al practicar lo que quieren, conseguir lo que quieren, o obtener o luchar o alcanzar todas las necesidades, de alguna manera en su perspectiva, pero no es la de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Regresar a Él por medio del arrepentimiento, reconocer que nuestras obras son malas, no importa qué tan altruista sea, por ejemplo, cualquier organización. Sin Cristo no hay fruto para vida eterna, no hay gloria para Dios. Así es, sin Yeshua estamos divididos, no hay unidad, y todo esto porque en algún momento, por causa de Satanás, pues quisimos independizarnos de Dios, pero pues la verdad sea dicha, pues ya nacimos separados de Dios por causa del pecado, pero ahora pues se ha hecho el sacrificio, y en esa voluntad todos los elegidos, santificados, en la voluntad de quién. Yeshua, el Redentor. Eso es importante porque en ese aspecto, cuando el ser humano es llamado a salvación y atiende al llamado de arrepentimiento y fe en Jesucristo, en ese momento su vida tiene un resplandor que termina diciendo el texto que habíamos citado de 1 de Corintios 4:4, el resplandor del Evangelio de la gloria del Mesías, que es la imagen de Dios, o sea, la personificación de la salvación que ofrece a una vida bien dirigida, bien guiada, viene cuando viene a resplandecer a nuestra vida, y ahora sí todas las actividades tienen ahora un enfoque diferente, una forma de hacerse diferente, porque cuando se pone a Cristo en primer plano ya se empieza a ver una perspectiva, la perspectiva de Dios, ya no se hace todo tan como se pretendía, sino con la guianza de Dios, y eso le da mucho margen de diferencia a las cosas. Así es. Bueno, pues tenemos 2 minutos antes de cerrar este segmento, y hacemos un llamado a todos aquellos y aquellas que creen que tienen vida, porque tienen salud física, o porque pues están pasando por un buen momento, o porque están en una buena rachita. Aquí les hemos presentado pues que todo esto no es vida realmente hasta que no llegamos al conocimiento del autor de la vida, y también el autor y consumador de la fe. Un llamado para aquellos que están todo el día en los médicos, en las pastillas, en los chochos, en los exámenes médicos, pues queriendo pues tener un estado de salud pues ya no óptimo. Muchos ya llegan más lejos, quieren una salud perfecta. Pues primeramente notar que cuál es la vida que hemos llevado. A lo mejor el resultado de estar en esa condición es porque nos hemos alejado de los preceptos de Dios. Hemos puesto las prioridades de nuestras necesidades en primer lugar, en lugar de poner a Dios. Haciendo un ajuste a esto podemos empezar a vivir, podemos empezar a ver qué pide Dios de mí. Dice la Escritura, ¿qué pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia, hacer misericordia y humillarnos ante el Señor. Así es, Miqueas 6:6, pero nada de esto puede ser si primero no nos arrepentimos, ¿no? Aunque humillarse pues es parte del arrepentimiento, eso es arrepentirse, humillarse. Así es la secuencia en la que citábamos. Primero nos llama, con el arrepentimiento nos da luz, nos empieza a dar preceptos para caminar en la vida, y a partir de ahí la verdadera vida es esa, buscar la justicia, todo lo que agrada a Dios, y bajo esa luz, bajo ese parámetro del modelo de Dios, es más recomendable llevar a cabo las cosas de esta tierra en lugar de llevarlas en nuestra propia vida, y se vuelve afán, se vuelve temporal, se vuelve destructivo, no da fruto y finalmente pues no se disfruta, ¿no? Y además nos va a librar Yeshua de esta obsesión por tener una salud perfecta, o la obsesión por llegar a tener muchos años, y pues nos va a librar de todo tipo de obsesión. Hay una historia, lo que podemos notar es de que los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo, en alguna ocasión decía que los gálatas le pudieron haber dado sus ojos, sin embargo él prefería esa enfermedad y seguir predicando el evangelio, porque esto hacía la diferencia entre la actividad terrenal y la espiritual. Así es, porque el poder de Dios se perfecciona grandemente en la debilidad humana, y pues la enfermedad es una manifestación muy tremenda de nuestra pues irrevocable miseria. Gracias, Luis. Las gracias a Yeshua. Dios bendice polvo y miseria.com